Amén. Puede tomar asiento, hermano. Como le decía, un título de un sermón que estaba ahí, como dice nuestro pastor González, muchas veces cuesta preparar un sermón. Y este bosquejo, hermano, así, como los decían siempre ahí en el colegio, va a que andar un lapicero, un lápiz o un papel, porque muchas veces Dios lo ilumina a uno donde sea. Pues meditando, hermano, en este bosquejo la tenía quizás el año pasado, pero estaba allí pidiéndole a Dios, Señor, porque muchas veces quizás la palabra ofende, ¿va? Pero si Dios la ha dejado ahí, hermano, es por algo, amén. Y yo no vengo aquí para ofender a nadie, sino que simplemente para predicar lo que Dios ha puesto en mis labios. Así que el título es vive y deja vivir. ¿Cuántos hemos oído esa frase? Y muchas veces quizás nosotros nos dijeron, va, mira, viví tu vida, no te metas en la milla. Muchos nos han dicho eso. Y he tomado como base, hermano, estos versículos. Y aquí tiene como título el juzgar a los demás. Y hermano, aquí en el versículo 1 hasta el 2, Dios o Jesús nos da 3 recomendaciones. Primeramente dice, no juzguéis. Nos está diciendo a nosotros, mira, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Porque muchas veces a nosotros nos gusta hablar, nos gusta ver, como dice más abajo, el defecto del otro, pero cuando se los confrontan a nosotros es muy difícil. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice el 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís serás medido. Y allá en la tradición dice que con una cuarta más. Pero Dios es justo, ¿cuánto lo creemos? Y por eso, hermanos, si Dios dejó en su palabra todo eso es porque algo nos quiere decir. Amén. Ya me introducción, hermano, las enseñanzas de Jesús contenidas o que están desde el Sermón del Monte. ¿Cuándo conocemos el Sermón del Monte? Que está desde Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 34, nos enseña en cuanto a la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Porque si usted se fija allí, hermanos, del capítulo 5, comienza, dice, el Sermón del Monte. Y después está que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Habla Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. El capítulo 6 dice Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, que son títulos, hermanos, que están ahí. Jesús y el ayuno, y después tesoros en el cielo y la lámpara del cuerpo, hasta que finaliza en el afán y la ansiedad. Todo eso, hermano, que Jesús dijo es para que nosotros vivamos y nos relacionemos con las demás personas. Uno, hermano, quizá uno de los peores errores que como seres humanos cometemos es el de juzgar, muchas veces sin saber exactamente lo que la otra persona está haciendo o cómo es. Y por eso Dios lo dejó ahí. Hasta después me acordé que era el Día Internacional de la Mujer y dije, bueno, me hubiera hablado de la mujer, pero como Dios ya me había puesto esto. Así es que, hermano, pero así es. Pero uno de los errores que muchas veces cometemos es ese, el juzgar, el de hablar de los demás. Hermano, Jesús no prohibió hacer juicios morales, no lo prohibió. Es decir, que lo que está bien o lo que está mal según la palabra de Dios. Eso es lo que Dios no nos dijo, pero nos dio opciones, y esto no se lo dio a los jóvenes. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. ¿Cuáles son las apariencias? Lo que muchas veces vemos en las demás personas. Y hay un dicho allí que dice que las apariencias engañan, ¿no? Entonces por eso Dios está diciendo ahí, mira, no juzguéis según las apariencias, porque muchas veces, hermano, juzgamos según lo que vemos. Pero sino que dice que seamos justos en el justo juicio de Dios. Entonces ya lo pusieron.
Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y allá, hermano, más adelante, en Efesios capítulo 11, 5, versículo 11, dice también, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué no quiere decir, hermano? Que cuando nosotros veamos que un hermano, que un familiar anda en cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, que la reprendamos. Que le digamos, mira, eso de acuerdo a la palabra, eso no está bien. De acuerdo a lo que Dios ha dejado, eso pues sí, no trae buenas consecuencias. Porque cuántas veces, hermano, a nosotros, bueno, yo ya pasé de la juventud, ya estoy en las grandes ligas, pa. Pero cuando Dios o cuando nuestros padres nos aconsejaban, ¿qué nos decían? Mira, pórtate bien. Y hay un dicho, creo que una vez traje un sermón con ese título, que el que oye consejos llega viejo. ¿Va? Y aquí ya vemos varios que estamos viejos. Bueno, lo digo por mí, ustedes están jóvenes. Pero ¿por qué ha pasado eso, hermano? Porque muchos oímos esos consejos. Yo conozco quizás de mi generación, ya muchos ya no están. Uno de los compañeros que éramos en el bachillerato, usted puede decir, no se aflija, que va a llegar también usted allí. Uno murió por andar de loco en una moto. Otro por andar en cosas ilícitas. Y uno se pregunta, bueno, pero si se veía que era una persona, era joven y todo lo demás. Pero no escucharon los consejos que muchas veces los padres dan. ¿Cuántos jóvenes hay ahorita allá detrás de unas rejas? Porque no quisieron escuchar los consejos. Y muchos nos lamentamos, pues, porque, hermano, ahí se truncó una vida, un futuro, todo. Y lo más peor es que los padres son los que sufren esos problemas, pues. Pero Dios lo dice así, hermano. Como cristianos, hermano, debemos de hacer juicios morales, discerniendo correctamente lo que es correcto según la palabra de Dios, no según nuestro criterio. Porque muchas veces actuamos a nuestro criterio, a nuestra forma de ver las cosas. Y muchas veces hasta condenamos, pues, con nuestro ser, con nuestros labios. Entonces, como les decía, hermano, por eso el título. Vamos a entrar en materia, que el tiempo ya está avanzando. Número 1, muchas veces, hermano, dentro de la iglesia juzgamos a los hermanos en Cristo. Y ese es uno, hermano, de los principales problemas que pasan muchas veces en las congregaciones. Que hay murmuraciones, que juzgamos, que hablamos. Y hay muchas personas que son quizás maduras en lo espiritual. Y cuando pasa ese tipo de cosas, lo que hacen mejor es alejarse, sin decir ninguna palabra, sin hacer caso de las cosas que se dicen. Yo por ahí oí de un pastor que dijo, mire, si usted se aleja de la iglesia, no hable de dónde se estuvo alimentando. Porque muchas veces nos vamos resentidos con la iglesia y muchas veces la iglesia no tiene nada que ver, hermano. Entonces muchas veces dentro de la iglesia juzgamos. Váyase a Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice, 11, perdón. 11 y 12. Dice, hermanos. Aquí, hermano, está hablando a cristianos. ¿Cuántos cristianos vemos aquí? Aquí no está hablando a nosotros, no está hablando al mundo, no está hablando de afuera. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es, hermano? Nuestro Dios, que puede salvar y perder. Y aquí nos pregunta, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y nos está diciendo a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Porque muchas veces hacemos juez, fiscal y todo. Y ese es el problema que pasa muchas veces acá. Y una de las cosas, hermano, como les decía, pues este mensaje Dios me lo puso. No es por ofender a nadie. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la iglesia? ¿Qué es lo que dicen las personas? Ah, mira cómo viene vestida esa hermana. A modelar quizás viene. Así decimos muchas veces. A modelar quizás viene.
Como que la iglesia es una pasarela. Y dice así, ¿qué es lo que dice otro? Mira, ese hermano no ofrenda ni diezma. Y muchas veces no sabemos, hermano, las condiciones que están pasando en la vida, ¿va? Dice, otros dicen, esos hermanos andan en fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que el que anda en fornicación, allá está la licenciada, lo puede casar. Amén. Y aquí también está el pastor para que también pueda casar por la iglesia, para que arreglemos nuestra vida. Así es que, pero así decimos, dentro de la iglesia. Ah, mira ese hermano cómo viene. Quizás está lavando dólares y ni lavadora tiene. Está haciendo esto. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, hermano. Y como les digo, muchas veces hay personas que son así, pues maduras y dicen, no, mejor yo me voy. Y cuando les preguntamos, ¿y qué pasó? Ah, no, hubieron unos problemas, pero no quiero hablar de eso. Y gloria a Dios, hermano. Pero, como les digo, ese es el problema que pasa muchas veces dentro de la familia de Dios. Incluso en las familias de sangre también pasa eso. Número 2, hermanos, muchas veces emitimos juicios y juzgamos sin pensar. Váyase ya al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 5 al 8. Ya todos conocemos la historia, ¿va?, de David, del capítulo 11 de David y la Betsabé. ¿Qué es lo que pasó cuando él tenía que salir a la guerra? Se quedó en el palacio, ahí divagando, vio a la mujer, la mandó a llamar y pasó todo lo que pasó, la embarazó. Y el esposo, y sobre todo el problema era que esta mujer tenía marido. Andaba en la guerra y usted sabe todo lo demás. Pero viene en el capítulo 12, Dios mandó a un profeta para que amonestara a David. Dice el versículo 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Para traerlos, hermanos, al contexto, llegó Natán, Dios lo había mandado. Y llegó donde el rey David le dijo, fíjate que había un hombre rico que tenía bastantes ovejas, ganado y todo lo demás. Pero había también un hombre pobre que no tenía más que una corderita, una sola, que él había comprado, la había criado, que se había crecido con él y sus hijos. Y dice que un día llegó un amigo y no quiso matar de los corderos que tenía, sino que dice que agarró a la única corderita que tenía el hombre y la mató. Y allí comienza la historia. Y ahí en el versículo 5, dice el versículo 4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice el 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Dice el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, hermanos, actuamos por impulsos. Ya se les explicó que los animalitos actúan por instinto, ¿va? Y nosotros tenemos, gracias a Dios, la bendición de poder razonar, de poder meditar lo que vamos a hacer. Pero David así era. Y dijo, no, hombre, si ese tal hombre debe pagar, pues debe morir y todo lo demás. Y no sabía que el juicio era contra él mismo. Muchos hermanos somos rápidos para señalar los errores de los demás. Porque David no pensó y no meditó en lo que el profeta le había dicho, sino que actuó rápidamente. Pero, hermano, cuando se trata de nuestros
problemas, o de nosotros, tendemos a ser más indulgentes con nosotros mismos. Porque muchas veces cuando llega alguien ahí que Dios le envía un mensajero para que nos amoneste, nos decimos, bueno, pero es que yo lo hice porque, pues sí, no sé, no me quedó de otra, porque no estaba pensando, porque hacemos. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, que nos justificamos, ¿va? Pero para juzgar al otro, sí, allí dejamos ir todo lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que le pasó a David. Por eso digo, emitimos juicios y juzgamos muchas veces sin pensar. Y por eso, hermano, pasan tantos problemas y tantas desgracias en la vida. Porque si usted se fija, tal vez alguien le pegó, por decir así, un golpecito a su carro, a ese Audi 5 que están. Y tal vez fue un solo golpecito. Pero se baja ahí con el cuerpo en la mano y peleando, arreglar, peleando y todo lo demás, cuando muchas veces las cosas se pueden arreglar de otra manera. Amén. Y muchas veces así somos nosotros. Que porque tal vez el hijo no hizo la tarea, porque no hizo algo que se le dio, que se le dijo que hiciera, actuamos de esa manera. Entonces, hermano, para poder juzgar o para poder hablar, debemos de pensar primeramente, amén. Debemos de meditar las cosas. Porque David, él mismo se estaba condenando. Y Dios le dijo, mira, pero yo ya perdono tu castigo. Ya perdonó tu pecado. Solo que el hijo que vas o que ya tuvo tu señora no va a vivir. Y usted conoce la historia. Pero ¿cuál es el mensaje, hermano? Que pensemos antes de hablar. Número 3. Muchas veces, hermano, estamos siempre en el punto 2, literal A. Muchos, hermanos, hacemos pedazos a la mujer de Lot. Amén. Porque decimos, que esa mujer blasfemó y que aquí, que allá y que fue esto, fue lo demás. Váyanse allá al libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Así dice la palabra, hermano. Actuó por impulsos, actuó por dolor. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que muchas veces lo hacemos pedazos, pero quiero preguntar algo. Levante la mano a las madres que hay aquí. Las mamás. Hay varias, ¿no? Y las otras son solteras. Lo que le quiero decir es esto. Como madre, ¿cuántas veces han sentido dolor porque su hijo está enfermo? Amén. ¿Y qué es lo que le pasó a la mujer de Lot? En cuestión de minutos, hermano, había perdido todo, ¿sí o no? Porque si usted se lee allí desde el capítulo 2, cuando el enemigo se presentó delante de Dios y le dijo, mira, y todo está en tus manos. Perdió la hacienda, perdió los ganados y todo lo demás. Y al final, la mujer, hermano, perdió. ¿Cuántos hijos perdió, hermana Marielo? Olimpiada. ¿Cuántos hijos eran? 10 hijos. ¿Cree, hermano, que no es doloroso? Pero nosotros hacemos pedazos, que blasfemó contra Dios. Pues sí, hermano, pero en el dolor cualquiera lo puede hacer, pues no estoy justificando a la mujer. Y muchas veces no ha pasado a nosotros. Pues. Perder 10 hijos, hermano, ¿cree que es estar ahí frente al ataúd de 10 hijos? ¿Cree que no es doloroso? Pero nosotros decimos, no, que era mala y que aquí, que allá. Entonces, como madre, hermano, sentía el dolor de haber perdido 10 hijos de una sola vez. Y por eso les pregunté, ¿cuántas madres hay aquí? Porque muchas veces con ese dolor que pasa cuando su hijo está enfermo, pues, y ahora, hermano, perderlo, que es lo más difícil. Pues. Y ya varias de hermanas que están aquí han pasado por esa situación. Pero perder 10 hijos de una sola vez, hermano, es difícil. ¿Qué es lo que había pasado? Quizás perdió la fe y por eso dijo eso a Job. No solamente eso, hermano, perdió la hacienda, perdió todo el ganado, perdió los hijos y aparte de eso, al esposo le cayó aquella gran enfermedad.
¿Usted cree, que, hermano, que no es doloroso ver eso? No tener hijos, no tener nada, quedar en la calle de la noche a la mañana, y sobre todo que al esposo le caiga una enfermedad. Muchos se alegran, pero otros no. Entonces, ese es el problema, que hacemos eso. También juzgamos, hermano, a la mujer de flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Vaya, y decimos nosotros, pero es que esa mujer que no buscó a Jesús antes, que primeramente fue al doctor, ¿y qué hacemos nosotros cuando un hijo está enfermo? No quiero ser gravoso. Pastor González, ¿cuántas veces ha venido una familia con el hijo enfermo aquí a la iglesia a decirle, mire, pastor, ore por mi hijo? En los 27 años que tenemos de estar aquí, ¿cuántos han venido? Vaya. Pero agarramos el carro, vamos para el hospital, vamos a buscar el curandero, vamos a buscar. Y nosotros decimos, pero es que esa mujer, que aquí, que allá. Pues sí, hermano. Muchos decimos, ¿por qué no visitó al templo? ¿Por qué no fue a la iglesia? Pues? ¿O por qué no buscó antes a Jesús? Y ahí dice que cuando oyó hablar de Jesús. Y fue el último recurso. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos dejamos a Jesús como última opción. Amén. ¿Sí o no? La dejamos. Cuando ya no vemos salida, no, vamos a la iglesia, pues congreguémonos y sí, vamos con todo. Señor, y te prometo que aquí voy a estar. Y deseamos que haga culto lunes, martes, porque le queremos servir. Pero cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando nuestros hijos, nuestra familia está bien, nos olvidamos. Muchos decimos eso. Número 3. Se buscan muchas veces excusas, hermanos, para juzgar. Marcos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, está hablando, hermano, cuando Jesús llamó a Leví. Y él lo invitó a comer. Y dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y aquí está, hermano, el problema. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Los religiosos, hermano. Los que se creen santos. Los que no caminan, sino que andan así en el aire. Los que muchas veces, y me voy a incluir, hermano, los que decimos conocer la Biblia, que decimos conocer más a Jesús, que estamos más cerca de Jesús, somos los que muchas veces decimos eso. Los que juzgan. ¿Qué es lo que decimos? Mira, el hermano, pues está sentado allá con los bolos. Porque ahí nos dicen, allá está sentado. Y tal vez una Sprite se está tomando, no sé si era una verde. ¿Qué es lo que dicen? Mira, es amigo de aquellos drogos. Pero ¿a quién nos ha llamado? ¿Qué es lo que dijo Jesús, hermano? Que él vino a buscar lo que se había perdido. Y yo le digo, hermano, muchas veces al equipo de ahí de evangelismo, mira, hermano, prediquémosles a todos. Porque hasta para eso muchas veces hacemos acepción de personas. No, yo no vayamos de esos bolos porque nos van a decir esto. Si son los que más necesitan de Cristo, amén. Pero muchas veces sí somos. Mira, esa mujer parece esto, parece ramera, parece. Pero busquémosla y démosle palabras de aliento. Pero los religiosos, pues los escribas y los fariseos, aquellos que decían tener la ley, que decían conocerla, los que juzgaban también a la mujer adúltera, Juan capítulo 8, versículo 3 al 5. Dice entonces los escribas, y oiga hermano, otra vez los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Váyase allá, hermano, a Levítico capítulo 20, versículo 10. Quiero que me lo pongan ahí, que es lo que dice la ley sobre el adulterio. Pero ellos se estaban justificando. Dice, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. ¿Qué es lo que dice más abajo, hermano? ¿No lo está leyendo ahí? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vaya, está hablando de los dos, va. Pero los escribas fariseos le dijeron, fíjate que esta mujer es mala. ¿Y cómo sabían? Ya ni trabajaban por andar allí viendo qué es lo que hacía la pobre señora, va. Pero le dijeron, mira, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y la ley dice que la apedreemos. Pues sí, pero la ley decía que los dos tenían que morir, va. Pero muchas veces no. Los fariseos, hermano, traen a Jesús a esta mujer, pero buscando una ocasión para tentarlo, buscando que contradiga la ley de Moisés para apedrearla. Pero allá en Levítico 20:10 dice que ambos deben de morir. Pero muchas veces hacemos la Biblia a nuestra conveniencia. Número 4. Muchos hermanos, perdonen lo que les digo y voy a comenzar por mi persona, muchos nos creemos perfectos. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Ya voy finalizando, no se te preocupe. Lucas 18 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y no menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es lo que decía el fariseo. Mas el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasaba ahí, hermano? Muchas veces decimos esto. No, si yo soy un gran cristianazo. Si a mí me deberían de elevar a los altares, que yo soy esto, que soy lo otro, y yo no soy como los demás hermanos. Eso es lo que decía. Es probable, hermano, esta parábola contrasta la arrogancia religiosa con la humildad sincera. Los religiosos, no, si es que aquí yo soy esto, yo ayuno, pues está bueno, gloria a Dios. Yo doy diezmo de todo lo que gano, gloria a Dios. Yo hago esto y todo lo demás y muchas veces andamos ahí, como dicen allá afuera, va con el pito y el tambor diciendo lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que dice Dios allá en Isaías? Que nuestras mejores obras, dice, a Dios no le importan. Y este hombre, el otro, el publicano, era el recaudador de impuestos, que nadie lo quería, porque oprimía al pueblo. Pero se dijo allí el Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Llegó con humildad. Por eso dice allí que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, hermano, se jacta de sus obras ante Dios. El publicano, arrepentido, pide misericordia. ¿De cuáles somos nosotros? Y punto número 5. Dios, hermano, tratará con los que juzgan. Romanos capítulo 2. Versículo del 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable. No podemos, hermano, ponerle excusa a nuestro Dios. Al patrón no sí le podemos decir, mire, fíjate que pasando iba cuando hubo un accidente. Y ya no pudimos llegar a tiempo. Pero dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está hablando a cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Los veo enojados, ahí me agarran a pedradas, pero allá afuera. Hermano, de los juicios de Dios, nadie nos vamos a escapar. Amén. Porque dice la palabra que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas. De todo. Y Dios nos conoce. Nosotros podemos guardar los mejores secretos, pero Dios lo conoce todo. Y para concluir, Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Te lo repito. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hermanos, como cristianos, debemos de medir nuestra lengua. Allá en Santiago capítulo 3 dice que la lengua es un miembro tan pequeño, dice. Pero que enciende unos incendios difíciles. Ahí lean el capítulo 3. Últimamente, hermanos, han estado habiendo grandes incendios por todo el país. Y son incontenibles. Una pequeña chispa hizo ese gran incendio. Y muchas veces nosotros con nuestra lengua, con nuestra forma de ser y decir, podemos, hermanos, encender grandes fuegos que va a ser difícil de apagar. Por eso, hermanos, debemos de medir nuestra lengua para criticar y juzgar a nuestros hermanos en la fe. Y sobre todo a las personas inconversas. Porque si nosotros las juzgamos, nunca van a llegar a los pies de Cristo. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por confrontarnos por su palabra. Le pido perdón, Señor, si alguna palabra, alguna frase no tenía que haberla dicho. Perdóneme. Pero, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ha hablado en nuestra vida. Le pido, Padre Celestial, que tenga de nosotros misericordia, que nos pueda ayudar, Señor, a seguir y salir adelante. Que cuando, Señor, queramos abrir nuestros labios, como dice aquella alabanza, para bendecir a otros, que lo hagamos. Pero si es para criticar, para juzgar, ayúdanos, Señor. Tome, Señor, el control de nuestro ser entero. Le pido por cada uno de los hermanos que están en este lugar, Señor. Por cada mujer, por cada hombre, por cada niño, por cada familia, Señor. Y si hay alguna persona enferma, que sea usted poniendo su mano de poder, bendito Dios. Y en esa actitud de oración, si hay alguno que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Entregue su vida. Dígale, Señor, estoy cansado de andar luchando por mis propios medios. Ayúdeme. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Toma el control, Señor, del mundo entero. Le pido por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, Señor, por la paz interior, bendito Dios. Y gracias, Señor, por su misericordia y por su amor. Llévenos con bien hasta nuestros hogares, protéjanos el camino. Aquellos que vamos a ir, Señor, al evangelismo, llévenos y tráiganos con bien, Señor. Protéjanos y ayúdanos, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.